Buenas tardes y tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Este sábado, 17 de enero de 2026, vamos a empezar a estudiar la lección 4 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es Unidad mediante la humildad. Y por supuesto, todos nosotros tenemos que ser humildes porque somos salvos solo por la gracia de Dios. Y como dice Pablo, tenemos que considerar a nuestros hermanos siempre como superiores a nosotros. Pero también tenemos una responsabilidad y tenemos que predicar el mensaje de Elías. Esa es la responsabilidad que Dios le da a sus siervos fieles. Y si queremos ser fieles a Dios, tenemos que predicarlo. Y como Dios le mostró en la de en la visión del zarandeo, lo que necesita el pueblo adventista es una explicación una predicación en forma clara y directa de cuál es el significado del mensaje que Jesús le dirige al ángel de la Odisea. Porque el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, está ciego y desnudo. Y desnudo implica que no tiene la bendición de Dios. Desventurado no tiene la bendición de Dios. Miserable está en una condición triste, pobre, ciego y está desnudo. No está cubierto por el manto de la justicia de Cristo, aunque se cree rico. Y eso tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso a veces repetimos algunas cosas que es importante que todos nuestros hermanos lleguen a entender. Y esta semana nuestra lección habla de unidad mediante la humildad y es engañosa, porque la unidad no se logra mediante la humildad, dado que busca unirnos a todos en la humilde adoración de la imagen de la bestia, la Trinidad, y porque Dios anunció que no va a haber unidad en nuestra iglesia. ¿Y qué es la Trinidad? Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque en defensa de la Trinidad fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, que conocía a Jehová y no la adoraba. Ahora, ¿qué buscan nuestros dirigentes al adorar a la Trinidad? Guiados por los lobos vestidos de ovejas, siervos de la mujer Jezabel, buscan la unidad con las iglesias caídas en manos de Satanás y se unen al plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Es triste decirlo, pero hay que decirlo en forma clara y directa. Como leemos en Primeros Escritos, página 273. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién las guía, Dios o Satanás? Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose toda inmunda y aborrecible. Y en Testimonios para los Ministros, Elena dice, en el mundo existe solamente una iglesia, que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. La iglesia que Dios separó de las iglesias caídas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha principal es contra Satanás y contra los demonios si somos leales a Jehová, si nos ponemos del lado de Jehová. Y tristemente, nuestros dirigentes ahora establecen relaciones con las iglesias caídas de las que Dios separó el pueblo adventista, como el pueblo de Israel en Sittim, para fornicar con ellas y adorar a sus dioses. Y esto es lo que dice el libro Reglamentos Eclesiásticos Administrativos de la Administración General número 75. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿No es que están en manos de Satanás? Sí. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes? Niegan el mensaje del tercer ángel, porque esas iglesias son parte del plan divino para el que trabajan la bestia y el falso profeta, que es el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y si ellos reconocen a esas iglesias como un plan divino y se unen a ese plan divino, se unen al plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y siguen diciendo, y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. ¿Para qué Cristo? Para el Cristo niceno, para la abominación desoladora, que es el disfraz de Satanás. Y agregan, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias
con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la Iglesia con los demás cuerpos religiosos, para unirlas. Este concilio, de tiempo en tiempo, autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Para quién? Unirse a Babilonia, ¿para quién es beneficioso? Para Satanás. ¿Y cuándo empezaron a hacer esto? En 1980, cuando introdujeron el credo adventista, y en ese credo introdujeron a la abominación desoladora, al Dios que adoran las iglesias caídas. Y agregan, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes entre el pueblo adventista y Babilonia. Y es triste, pero para eso son formados nuestros ministros. Y esto es lo que distribuyó la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, y bajo el título Ecumenismo. Y después dicen que el ecumenismo tiene metas loables, cuando nosotros sabemos que el ecumenismo es para adorar a Satanás y para prepararle el camino y para engañar a todo el mundo. Y esto es negar abiertamente el mensaje del tercer ángel, mostrando claramente que la organización de nuestra iglesia se encuentra en plena apostasía omega. Y como Dios la anunció, están engañando al pueblo adventista para que adore a los ídolos de la Gran Babilonia y de ese modo a Satanás y a los demonios. Y estas declaraciones son muy claras. Evento de los últimos días, página 133, dice Elena, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, o sea, la adoración de un ídolo. Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, ¿qué le mostró Dios a Elena White? Que la unión en puntos comunes de doctrina era para adorar al ídolo Dolo de Roma. Y agrega después ella, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, son dogmas comunes porque son los dogmas de Roma, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia, ¿de qué bestia? Romana, por Estados Unidos va a ser lo mismo que Roma, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la Iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, imponiendo por la fuerza la religión de Roma, y al que no la adoraba, lo asesinaba. Por eso la ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y esta profecía que anuncia una de las señales de los tiempos que nos mostrarían que la nuestra es la última generación, la generación que sería probada y sellada antes del comienzo del tiempo angustia, se cumplió el 14 de febrero de 2010, mostrándonos cuál es la imagen a la que adoran la bestia y el falso profeta para adorar a Satanás y a los demonios, como nos muestra el anuncio hecho de la profecía de la sexta trompeta. ¿Y qué va a pasar? Y es clara la Biblia. Apocalipsis 9, 20 al 21. ¿A quién adoran la bestia y el falso profeta? A la imagen de la bestia, y al adorar la imagen de la bestia, ¿a quién adoran? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, con las que Satanás va a matar a los que lo adoran, a la tercera parte de los que lo adoran, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, a la imagen de la bestia, porque son ídolos, detrás de los que se esconden los demonios. Y esas imágenes, como las muestra Roma, son de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, porque ya son hijos del diablo. Y ellos asesinaron al pueblo que conocía a su Dios, porque no adoraba la imagen de la bestia, ni en sus hechicerías, las señales que hacen a través de ellos los espíritus de demonios, ni en su fornicación, la adoración de los demonios adorando a la imagen de la bestia, ni en sus hurtos, porque se habrán apropiado de las propiedades de los santos a los que asesinaron. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, a Satanás bajo su disfraz cristiano. Ahora, la bestia y el falso profeta son parte del plan divino o parte del plan de Satanás. La Biblia es clara. Son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Y a dónde van a llegar la bestia y el falso profeta? Van a sufrir la segunda muerte. Fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿cuál resultó ser la imagen de la bestia, el Dios común a la bestia y el falso profeta? Resultó ser la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel.
el Dios, la Trinidad, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, en cuya defensa fue asesinado el pueblo conocía a su Dios, que conocía a Jehová, porque no le adoraba. Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, del rey del norte, que en ese tiempo fue Constantino, tropas. ¿Qué levantó? Tropas especiales, que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. ¿Y cómo la levantó? Uniendo a los apóstatas de la Iglesia primitiva con la mujer Jezabel, con la religión pagana del Imperio Romano, que profanará el santuario y la fortaleza, la verdadera Iglesia de Cristo, y quitará el continuo, la obra de Jesús en el santuario, y pondrá la abominación desoladora, el ídolo en cuya defensa asesinaría al pueblo que conoce a su Dios, que es el Dios de la Trinidad. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que harían la obra de Balaam, mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Por qué? Porque la mujer Jezabel se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús. Y vamos a decir que es parte de la iglesia de Cristo. Es una locura. Pero, como nuestros dirigentes están comiendo y viendo a la mesa los borrachos, es de esperar que lo hagan. Y este es el Edicto de Tesalónica del año 380, donde la bestia romana dice: queremos que todos los pueblos profesen la religión, o sea, elimina la libertad religiosa e impone una adoración. ¿Qué religión? Que profesan el pontífice Dámaso y el obispo Alejandría, y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana, que obligaba a adorar. Ahora fíjense que esta misma definición está en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, porque se introdujo la imagen de la bestia, el vino, el furor de la fornicación en la Gran Babilonia, en las creencias fundamentales, para darle a beber al pueblo adventista el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma. ¿Y qué hace esto? Que por definición, nuestros hermanos adventistas, al creer en la Trinidad, son cristianos católicos. Y cuando el pueblo adventista hace obra misionera y bautiza a un hermano en el nombre de la Trinidad, lo bautiza como cristiano católico. Mientras que los demás, dice el decreto, los juzgamos dementes y locos. Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, como hacer la bestia que suba de la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía, y los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. ¿Qué venganza divina? La venganza de Satanás. ¿Y después qué hace la bestia romana? Los asesina. Serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, de la abominación desoladora, de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿De quién? Es la voluntad de Satanás, porque la bestia romana era una de las cabezas del dragón y por supuesto adoraba al dragón. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, dice Elena: Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza en su religión a que cediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. Las imágenes que eran de la bandera negra de los paganos y fueron definidas en la Trinidad, porque lo que elevaron es la bandera negra de los paganos, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia por negarse a adorar la abominación desoladora, la Trinidad. Ahora, ¿y qué hace el pueblo adventista, que era la única iglesia leal a Jehová? Está en la apostasía por estar adorando a la abominación desoladora, y al adorar a la Trinidad, adora ¿a quién? Como Roma, a Satanás y a los demonios. Por adorar conscientemente a la Trinidad, los apóstatas habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos. Parte de la simiente de la serpiente, por eso se convirtieron en asesinos de sus hermanos. Como dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín,
que era hijo de quién, de Satanás, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva al conocer la profundidad de Satanás? Buscaron el poder del Estado para asesinar a sus antiguos hermanos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y la imagen a la que adora la bestia romana es el Dios común a la bestia y el falso profeta, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Porque como Dios les había mostrado en Elena de White, los protestantes adoptarían la religión del papado, se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina, y eso ocurrió y fue presentado en público el 14 de febrero del 2010 en Roma, en el Vaticano. Con el título, el cardenal Casper propone redactar un catecismo ecuménico. Y dicen, durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿El ecumenismo entre quién? Entre Roma y las iglesias caídas. ¿Y qué frutos? Como ellos dicen, del movimiento ecuménico. Y ahí en esa reunión el cardenal Walter Casper realizó unas sorprendentes declaraciones. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en quién, en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Ahora, lo que definió Roma, los dogmas de Roma, son los que adoptaron los protestantes, como Dios lo había anunciado por medio de la Enajuay. Y en esos dogmas se define a la abominación desoladora, a la abominación a la que no adoraba el pueblo conocía a su Dios, ni va a adorar, el pueblo conoce a su Dios. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice en el fundamento común, que es la arena. Porque ahí tenemos a la falsa roca que son dioses, como Dios lo anunció en el Cántico de Moisés, y cuya vid, el Jesús, es la vid de Sodoma, porque es la imagen de Apolo y es el disfraz de Satanás. Y también indicó que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. A ver, la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Satanás, porque es la ramera que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús. Y finalmente dice, propuso una idea novedosa, la idea de un catecismo ecuménico con fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque los protestantes ahora son católicos, porque la religión de los protestantes es el catolicismo. Ya no existe iglesia protestante. La reforma la tiraron por la basura, los principios de Lutero. Sola gracia, sola fe, sola escritura. ¿Dónde quedaron? En la basura. No son más protestantes, son católicos. Y al reconocer a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y adoptar como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, la iglesia protestante caídas en manos de Satanás renunciaron públicamente a todos los principios de la reforma. Empezaron a adorar a la imagen de la bestia e hicieron sanar la herida de muerte que los miembros de la iglesia de reforma le habían producido a la mujer Jezabel, la religión pagana de Roma, la sexta cabeza de la bestia religiosa, al mostrarle con la Biblia que no es parte de la iglesia de Cristo, sino de la Babilonia del Apocalipsis. Fue entonces cuando se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón, como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuánto? El 14 de febrero del 2010. Y se maravilló toda la tierra. ¿Y cuál es la tierra? No es Babilonia, no es el mar. Es el pueblo antista, donde está el pueblo de Dios. En pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque eso es lo que hicieron nuestros dirigentes, para unirse a la bestia, el falso profeta. Entonces, ¿por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón? Porque los lobos vestidos de ovejas ya le habían dado a beber al pueblo de la iglesia remanente del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y desde el año 1980, el pueblo antista también está adorando oficialmente a la imagen de la bestia, y estando engañado, está edificando sus casas sobre el mismo fundamento que la bestia y el falso profeta, la arena. Y por supuesto, esa adoración es la que lo tiene desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Y leemos en el libro de la Trinidad, que es el libro oficial de la Iglesia Adventista, para explicar la doctrina de la Trinidad, la creencia fundamental número 2, lo siguiente. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, que es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios. Por eso, dicen nuestros creyentes adventistas, deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y esa es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirán sus casas los hombres insensatos. Y esta es la realidad. Esta es la razón de la condición del ángel de la Odisea, que es desventurado, no tiene la bendición de Dios, es desventurado, miserable, pobre, ciego, está ciego y está desnudo, porque no conoce la verdad. Y por eso necesitaría que Dios le envíe al profeta Elías para que lo despierte. Y esta es una de las señales de los tiempos que debería hacernos abrir los ojos y despertarnos de nuestro sueño. ¿Qué importancia tiene para nosotros este evento? Como Dios le mostró a Nehuay, al empezar a desplegarse el rollo, al empezar a cumplirse las palabras de la profecía, podríamos comprender más plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Podríamos comprender plenamente cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y estarían adorando juntas la bestia, el falso profeta y el ángel de la Odisea, para que toda la tierra se maraville después de la bestia y adore al dragón. ¿Y qué dijo Elena? La luz que tenemos cerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Ahora, cuando se integran en puntos comunes de doctrina, ¿qué veríamos ahí? ¿Cuál es la imagen de la bestia? Que va a imponer Estados Unidos su adoración como lo hizo la bestia romana. Y es la misma imagen que impuso la bestia romana, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad de nuestro mundo. Y este hecho nos muestra en forma clara e innegable que, en cumplimiento de la profecía, el pueblo anticristo también está adorando a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás y los demonios, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. El ídolo cuya adoración consciente lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad, que son parte de la simiente de la serpiente. Y se cumple la profecía de Ezequiel 8. Las 4 abominaciones que Dios anunció por medio de Ezequiel se están cumpliendo literalmente en nuestra iglesia. Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Vueltas, la espalda le dan a Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de la mujer Jezabel y el falso profeta, postrándose hacia el oriente. Eso es lo que están haciendo nuestros ministros, están adorando al dios de Jezabel. Y adorar a Baal, adoran a Satanás y a los demonios. Y justamente esto tenía que pasar, como Dios anunció por medio de Elena de White. Y ella dijo, la caída de Babilonia no será completa, porque cuando Dios levantó el pueblo antista, vio una nación que no había bebido el vino de Babilonia, pero tenía que beberlo. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para la porvenir. Era porvenir en tiempo de Elena, pero ahora es verdad presente. Ya cayó Babilonia, ya le dio a beber al pueblo antista el vino del furor de su fornicación. Y por eso Dios le mostró lo siguiente a Elena: habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de ovejas. ¿Quiénes son los lobos? Los jesuitas que se preparan para infiltrar a la iglesia adventista disfrazados de adventistas y darle a beber al pueblo adventista del vino de Babilonia. Y hay muchísimos en nuestra iglesia. Y uno, con el tiempo, se empieza a dar cuenta quiénes son. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y son claros ellos, son los adoradores de la abominación asoladora, que toman dos posiciones, como arrianos o como trinitarios. Pero ambos son católicos. Los arrianos son católicos. Jaime Huay, Urias Smith, etcétera, los pioneros que eran arrianos, eran católicos porque tenían la creencia de Arrio, y Arrio era católico.
Arrio era un colaborador de Constantino y Constantino es el que influyó para que el credo de Nicea sea lo común entre arrianos y trinitarios, hasta que finalmente, en el 381, el Concilio de Constantinopla, Teodosio se puso del lado de los trinitarios y se definió que la creencia de la Iglesia Católica sea trinitaria. Pero mientras tanto, arrianos y trinitarios eran católicos y había obispos arrianos en iglesias católicas, porque los arrianos son católicos, adoran al mismo Jesús, y es el Jesús que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y por eso, en nuestra iglesia, los jesuitas se dividen en dos grupos, los que son arrianos y los que son trinitarios, pero ambos adoran al mismo Jesús, al Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás, y buscan engañar al polantista para que se ponga de un lado o de otro, pero son dos mentiras. Y por eso Elena dijo, habrá entre nosotros mercenarios. Los mercenarios son los que hacen las cosas por plata, y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová, ¿no? Y como consecuencia de eso, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. La Trinidad es doctrina de demonios. Y estas influencias malignas aumentarán, pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Y el ver cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia sería lo que angustiaría y haría llorar a los adventistas que hicieran la obra de Elías, la obra de los siervos fieles y prudentes, y se recibieran el sello de Dios, como leemos en Ezequiel 9, que habla de sellamiento. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, símbolo de la iglesia remanente, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué abominaciones? Las que describe Ezequiel 8. Y a los otros, porque viene el varón vestido de lino y detrás de él vienen 6 varones, que son espíritus de demonios, y a los otros, a los espíritus de demonios que vienen detrás de él, dijo, yéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. ¿Qué les dice? Les da permiso para hacerlos habitación de demonios y para llevarlos a conocer las profundidades de Satanás. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y que estaban haciendo, adorando al sol. Por eso es importante que nuestros ministros escuchen la palabra de Dios, para que puedan ser salvos. Todos los adventistas tienen que escuchar justamente la palabra de Dios. Y dice Elena, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿En qué iglesia? La iglesia adventista. Y después agrega especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿De dónde salen los 144.000? Del pueblo adventista. Por eso los adventistas que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Y ahora, sigamos un poco adelante y hablemos de la unidad de nuestra iglesia. Y nos preguntamos, ¿va a haber unidad entre el trigo y la cizaña? Y la respuesta es clara, no. En nuestra iglesia va a haber dos tipos de unidad. Unidad entre la cizaña, entre los adventistas que entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, recorran el camino espacioso que lleva a la perdición y llegan a conocer las profundidades de Satanás y a ser hacedores de maldad, hijos del padre de maldad, porque ellos van a tener la marca de Satanás en la frente y en las manos como hacedores de maldad. Y en la frente porque van a tener el carácter de Satanás, después de conocer las profundidades de Satanás. Y van a ser hijos del diablo, van a ser parte de la simiente de la serpiente, como Dios lo anunció justamente cuando Adán y Eva cayeron. Y va a haber unidad a su vez entre el trigo, entre los adventistas que entren por la puerta estrecha al templo de Jehová, recorran el camino angosto que lleva a la vida y llegan a ser hijos de Dios que tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Por eso va a haber dos grupos muy distintos en nuestra iglesia.
hasta que Jesús separe el trigo de la cizaña, como leemos en Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de gracia para las vírgenes, cuando cierra la puerta a las vírgenes insensatas. ¿Qué va a hacer Dios? Las va a dejar en manos de Satanás, porque eso es lo que habrán elegido adorar. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿A quién? A las vírgenes insensatas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, las vírgenes sensatas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque comienza el tiempo de angustia, el día de Jehová, y reciben la lluvia tardía, y resplandecen y enseñan la justicia a la multitud que está en Babilonia. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eh? Si comprendemos las palabras profecías son muy claras. Y dice Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 441, cuando los que no creen a la verdad, a la luz del clamor de medianoche, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados en manos de los espíritus demonios para ser parte de la sinagoga de Satanás hasta el tiempo de la sexta plaga, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira y sigan adorando a la imagen de la bestia, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Se cerró la puerta para el pueblo antista, para las vírgenes insensatas, y ahora el llamado se dirige ¿a quién? Al pueblo que está en Babilonia. Esa es la hora que van a hacer los siervos fieles y prudentes. Hasta que Jesús venga como ladrón, van a seguir dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos y después predicarán el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo que está en Babilonia. Va a haber unidad entre los siervos fieles y prudentes que hagan la voluntad de Dios y los siervos malos que conviven con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y con las iglesias caídas y hagan la voluntad de Satanás. Y la respuesta es clara, no, no va a haber unidad, no puede haber unidad. Y los siervos malos van a perseguir y golpear a los siervos fieles a Dios, los siervos fieles a Jehová. Por eso Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová es su Señor. Actuando como el hombre de escobilla, le mostró cuál es la verdad y los puso sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo, para que le muestre cuál es la verdad. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, como ladrón en la noche, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y las iglesias caídas, como están haciendo nuestros dirigentes, vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, todos nuestros hermanos tienen que oír estas palabras a tiempo. Y como dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, hablando en nuestro tiempo, dice, los malos hombres y los engañadores, los siervos malos, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y para sostener la mentira, los autores de nuestra lección recurren a una falacia, del mismo modo en que lo hacen todos los hombres, que hay acá una imagen, todas las manos unidas. ¿Y qué dicen? En la unión reside la fuerza, y es mentira. Pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos para promover la unidad, pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes sintiendo una misma cosa. Ahora, pero es una cosa distinta, la unión entre hombres, que el resultado de la obra de Dios. En la unión de los hombres no reside la verdadera fuerza. Esto es una mentira, una falacia. Si fuera verdadera, entonces la unión entre la bestia y el falso profeta y la unión de la triple alianza religiosa con los reyes de la tierra, la mayor unión de hombres que se puede formar, serían uniones invencibles. Pero es mentira. Como leemos en Apocalipsis 6, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, las religiones que adoran abiertamente a Satanás, y de la boca de la bestia, la mujer Jezabel,
y de la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, porque estas tres religiones son habitación de demonios, son parte de la sinagoga de Satanás, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso, a la batalla de Armagedón. Ahora, y esta unión, que frente a los 144.000, serán ¿cuántas veces más? ¿10 veces? No, 100 veces, 1000 veces más, mucho más. 10.000 veces más, 20.000, 100.000 veces más, como 100.000 veces más van a ser esa unión. Ahora, ¿pero qué van a hacer los 144.000? ¿Van a perder en la batalla? No, van a triunfar. ¿Mm? Como lo escribe Pablo a los hermanos de Éfeso, la verdadera fuerza es la fuerza de Dios, y solo los que estén unidos a Él podrán estar unánimes sintiendo una misma cosa y vencer, aunque sean muchos menos que los impíos que entran por la puerta ancha, porque los adventistas que sean salvos van a ser muchos menos que los impíos, y después muchos menos que la triple alianza. Y Pablo dice en Efesios 1, del 15 al 20, por esa causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿quién? Jehová, porque el Dios de Pablo era el Dios de la iglesia primitiva, era Jehová. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la esperanza del Evangelio del Reino de Dios, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, porque ese es el único poder con el que podemos vencer. Primero, al pecado de nuestra carne y después en la batalla de Armagedón. Y en Efesios 6, del 10 al 20, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, en el poder de Jehová, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y esto es lo que cita Elena de White cuando dice que la iglesia leal a Jehová tiene lucha contra quienes, contra estos espíritus de demonios. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, porque eso es lo primero que tenemos que buscar. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y no vender la verdad. Tenemos que amar la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo para que todos puedan ser salvos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Jehová, la ley y el testimonio de los profetas, porque esa era la Biblia de la iglesia primitiva. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, cómo debo hablar. ¿Y cuál es el poder entonces? El poder de Dios y la unidad entre los hombres, que es una mentira, un engaño. Ahora, ¿cómo podemos estar unánimes sintiendo la misma cosa que los miembros de la iglesia primitiva? Solo si entramos por la puerta estrecha al templo de Jehová. Somos hechos parte del reino de Dios y Jehová escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, como lo estaba haciendo los miembros de la iglesia primitiva, para que tengamos su nombre escrito en nuestras frentes. Como lo dice la noción de Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque la vida, como dice Juan, el que pasó de muerte a vida es el que ama. El que no ama permanece en muerte. Y Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío, está hablando en el tiempo del nuevo pacto, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, una letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque esa es la obra que estaba haciendo Jehová en ellos. ¿Mm? Y después, en Romanos 5, 1 y 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en que en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que perdió el hombre es lo que Dios prometió que va a recuperar. ¿Y cómo va a tener la gloria de Dios? ¿Cómo va a reflejar la gloria de Dios? La única forma es que Dios escriba su ley en la mente y el corazón de sus hijos, para que su nombre esté escrito en sus frentes. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por Jehová, nuestro Dios y Padre, el Espíritu Santo de la promesa, porque Él prometió venir a morar a nosotros y hacer la obra. Y tristemente, los que entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y lleguen a ser hacedores de maldad, también, después de llegar a conocer la profundidad de Satanás y llegar a ser sus hijos, van a sentir la misma cosa, lo que sienten los hijos del diablo. Y Jesús fue claro, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. Y está continuando lo que dijo antes, que muchos van a entrar por la puerta ancha. Los que entren por la puerta ancha al sinagoga de Satanás y reciban poder de los espíritus de demonios, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús? Porque van a llamar a Jesús a Satanás. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y los habrás hecho. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque llamaron Jesús a Satanás. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. Porque con esas señales y milagros engañaron a otros. Y eso es claro, como Juan lo dice en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Y el que asesina a un hermano como Caín es hijo del diablo. El que lo persigue y lo golpea es hijo del diablo. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, van a tener el amor de Dios en sus corazones, porque Dios es amor. Y los hijos del diablo van a tener en sus corazones lo que tiene el diablo en su corazón. Y las siguientes palabras de Pablo a los filipenses son las siguientes. En las siguientes palabras de Pablo, las registradas en Filipenses 2, 1 al 11, nos vamos a encontrar con las palabras que los sabios de Roma pusieron en boca de Pablo para reflejar al falso Jesús, el Dios Hijo, que es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el disfraz cristiano Satanás, que él va a usar para simular la segunda venida de Jesús. Y como Jesús lo anunció, y será predicado este Evangelio del Reino, el verdadero Evangelio eterno, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando todos los que hayan entrado al reino de Dios, Dios los haya transformado a imagen de Jesús. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Y quién es esa abominación desoladora? El Cristo Niceno, el Dios Hijo del Dios Padre, en cuya defensa fue asesinado, el pueblo conocía a su Dios y no lo adoraba. Y dice Jesús, el que lee a Daniel, por supuesto, entienda. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, circuncidados por Dios en el corazón, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque esa es la señal que nos indica que llegó el fin. Y nadie más puede ser salvo, porque todos los hombres tienen sello de Dios o la marca de la bestia. Y Jesús dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque Jesús interpreta a Daniel 12 y nos dice que la abominación desoladora, ¿cómo le van a decir la mujer Isabel y el falso profeta? Cristo a Satanás. Aquí está el Cristo, allí está, no lo creáis. Porque están hablando de Satanás. Y Jesús dice, ese no soy yo, ese es Satanás. ¿Mm?
Y acá está la imagen que Satanás le mostró a Constantino y que los apóstatas reflejaron en el credo de Nicea, como el Dios Hijo, el Dios Padre, usando cosas sacrificadas a los ídolos, usando la misma esencia, la misma sustancia y los mismos conceptos con los que los paganos definían a sus dioses, a los dioses del Olimpo. Y Elena de White es muy clara lo que Dios le reveló. En esta época aparecerá quien, el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como un ángel de luz. Porque el Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás, es el Cristo niceno. Y en nuestra iglesia estamos adorando a Satanás. ¿Mm? Todos los días cuando cantamos, ¿a quién? A la Trinidad. O cuando en la doxología decimos al Dios Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. ¿Y a quién? Y al Eterno Consolador, unidos todos a la base. Estamos adorando a Satanás y a los demonios, no al Dios verdadero. Y como dice Elena, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás, porque esa es la unión entre la bestia y el falso profeta. Ese es el objetivo del ecumenismo del que participan nuestros dirigentes, buscando la amistad de las iglesias caídas, fornicando con ellas y adorando al dragón. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Si nos alimentamos de toda palabra que sale de boca de Jehová y sujetamos a los profetas, buscando conocer cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, vamos a darnos cuenta fácilmente de cuáles son las palabras sabias de Roma que fueron inspiradas por Satanás para reflejar el Cristo niceno. Eso es fácil, no es complicado. Porque su testimonio, el testimonio de esas palabras, es totalmente contrario al testimonio de la ley, los salmos y los profetas. Y como Dios lo anunció, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Si queremos conocer la verdad, tenemos que sumar todo lo que Dios dijo a sí mismo en el Antiguo Testamento y tenemos que entender que todo juicio de Él es eterno, no cambia. Y por supuesto, Dios nos dio una regla muy clara para diferenciar la verdad de la mentira. El Señor ha dado una regla, dice Elena, para detectarlos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, Isaías 8:20. Y después dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque esa es la verdad. Esa era la verdad en la que creía el pueblo de la iglesia primitiva. El testimonio de la ley, los salmos y los profetas. Y todo lo que contradiga un solo claro y categórico, así dice Jehová, no ha sido inspirado por Dios, sino fue inspirado por Satanás en sus siervos. Y por supuesto están esas palabras en nuestras Biblias, como Dios les mostró en la de Juan. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras para crear que cosa la Biblia católica. Y la primera versión de la Biblia católica fue creada por Jerónimo de Estridón, siguiendo la orden del Papa Dámaso en el año 382 después de Cristo, después del edicto de Tesalónica que obligaba a adorar la Trinidad a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para reflejar la imagen de la bestia en nuestras Biblias. Y como dice el White, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué tenía que reflejar San Jerónimo, un asesino, junto al Papa Dámaso? Porque ellos fueron los que redactaron el edicto de Tesalónica buscando poder para asesinar a el pueblo que conocía a su Dios. Buscaron reflejar en la Biblia católica a la Trinidad, porque esa era la herejía contra la que luchaba, la no creencia en la Trinidad. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 639, en su afán por desacreditar preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, las corrompió, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millones de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, pero no arreglan sus lámparas. ¿Por qué tienen errores? Porque creen en las palabras de los sabios de Roma, creen que son inspiradas por Dios, pero son inspiradas por Satanás. Y nuestra misión
es diferenciarlas. ¿No? Y después, en manuscrito 153 de 1899, leemos los siguientes. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, aunque los lobos nieguen que los sabios de Roma cambiaron sus palabras, porque los niegan a muerte. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Y agrega Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, porque un claro, así dice Jehová, nunca puede ser negado por un profeta de Dios. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Porque se leen las palabras de sabios Roma y se ocultan las palabras de Jehová para engañarnos. Y eso se hace en nuestra iglesia. Lo que Dios le mostró en la Juay es lo que hacen los autores de nuestras lecciones para hacernos creer en el Cristo niceno, el Dios Hijo, que es el disfraz de Satanás. Y ahora sigo leyendo Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, que es el amor de Dios derramado en el corazón, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Lo que les pide Pablo a los filipenses es el fruto del verdadero amor, como leemos en 1 Corintios 12, 24 al 26. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Porque el amor es un vínculo afectivo que hace que una persona se preocupe por la otra, no por sí mismo, por la otra persona. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, porque ese vínculo afectivo hace que sientan lo que siente su hermano. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el fruto del verdadero amor. Y después en 1 Corintios 13, Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor verdadero nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, después, en las palabras de Pablo, fue incorporado el Cristo niceno, que es la abominación asoladora, que es el disfraz de Satanás. En los próximos versículos, mezcladas con las palabras de Pablo, vamos a ver que aparecen las palabras de los sabios de Roma que buscaron reflejar el Cristo niceno en la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, a las que vamos a desenmascarar con el testimonio de la ley y los profetas. Y después Filipenses 2:5 dice así, ya pues en vosotros este sentir que también Cristo Jesús. Y ahora, el cual, siendo en forma de Dios, estas son palabras no de Dios, no inspiradas por Dios, porque estamos hablando del Dios Hijo, definido en el Credo de Nicea, que era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, Credo de Nicea, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús era alguien que era Dios, que era igual a Dios. No, aquí aparece el Cristo niceno, que supuestamente era Dios, que era en forma de Dios, que era igual a Dios y que buscaba ocupar el lugar del santo, el verdadero Jesús, porque Satanás es el que busca que lo pongamos en lugar de Jesús. Lo mismo sucede en Hebreos 1, 1 al 3 y en Juan 1, 1 al 3 y 14,
donde a el Dios Hijo se lo llama el Verbo. Vamos a leer acá primero Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y ahora bien las palabras sabias de Roma, y por quien asimismo hizo el universo, creo ni sea. Ahora, ¿quién es el creador? El Dios Hijo, omnipotente, que hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, creo ni sea, porque estas son cosas sacrificadas a los ídolos, porque los dioses e hijos paganos eran engendrados de la sustancia de los dioses padres, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, credo en Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, credo de Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjense acá se refleja claramente el Cristo niceno. Lo mismo sucede en Juan 1, donde leemos en el principio era el verbo, y este concepto viene de Platón, un dogma de Platón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, credo en Nicea. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, el agente creador, credo de Nicea, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y aquel verbo fue hecho carne, credo de Nicea, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, credo de Nicea, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está reflejado el credo de Nicea, y vamos a ver cuál es el credo de Nicea que es reflejado acá. El siguiente es el credo de Nicea, donde es definida la abominación desoladora, la imagen de la bestia, el disfraz de Satanás y los demonios, creado por Balaam para recibir la recompensa del dragón a través de Constantino. Y fíjense que este es el credo común entre arrianos y trinitarios. En nuestra iglesia los lobos se dividen entre arrianos y trinitarios. Y los dos adoran al mismo Jesús. Y leemos Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante al leopardo. Está hablando de la Gran Babilonia, por sus doctrinas se basa en los dogmas filosóficos griegos, y sus pies como de oso, porque pisotea a sus enemigos, y su boca como boca de león, porque es la religión de la Gran Babilonia que adora al dragón. Y el dragón, al que llamaron Cristo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Porque el que le da su poder, su trono y su autoridad a la Iglesia de Roma, ¿quién es? Satanás. ¿Y cómo llama Satanás Roma? Cristo. Ahora este es el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, fíjense, genérico, sin nombre, que es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Fíjense que primero hay un Padre que engendra un Hijo, como creían nuestros pioneros. Y entonces el Hijo es el segundo del Padre, no es el primero, es el segundo. Pero ¿qué dice Jesús en el Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No soy un Dios hijo. Pues este es un ídolo, que es engendrado por un Dios Padre, como Zeus engendró a Apolo, porque usaron las cosas sacrificadas a los ídolos, los mismos conceptos que usaban los paganos para definir a los ídolos, y acá definieron tres ídolos, del mismo modo, con las mismas cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Dios Hijo engendrado, que es la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como los dioses paganos engendraban a sus hijos, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, la sustancia de todos los dioses paganos, porque este concepto es pagano. Dios de Dios, un segundo Dios. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial, Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y acá viene el concepto del verbo de Platón, el agente creador, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. O sea, ¿quién se supone que nos redimió? Este ídolo, que es la imagen de Satanás. Y vamos a ver lo que Jehová dice en su palabra. Se hizo humano y sufrió y resucitó en el tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y terminan diciendo, y creemos en el Espíritu Santo. Y esto era lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381 después de Cristo, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Y este es el credo de Jaime Joy y Urias Smith, por ejemplo, porque creen en este Jesús.
Ahora, Jaime Huay y Urias Smith, ¿eran jesuitas o no eran jesuitas? Por la obra que hicieron, tienen toda la pinta de ser lobos vestidos de ovejas, que se infiltraron en la iglesia adventista para corromperla. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y en el catecismo, Roma explica claramente que fue ella la que creó el dogma de la Trinidad. No es una doctrina bíblica, es un dogma de Roma. Que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, cosas sacrificadas a los ídolos, los conceptos que sabemos utilizó Atanasio, y usaban los filósofos paganos para definir a los dioses paganos, a los dioses del Olimpo. Y ella dice que el ser divino en su unidad, el Dios al que adoran, es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman la Santísima Trinidad, la sustancia definida en los dogmas filosóficos paganos. Y después dice que, como lo son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia, al que en sus imágenes representa como el Dios Sol, el verdadero Dios de Roma, porque es Baal. Y las hipóstasis son Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Roma. Artículo 251 y 252 del Catecismo Romano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, porque es un dogma, no es una doctrina bíblica, la Iglesia, que Iglesia católica, por supuesto, debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús anunció que serían usadas para definir la doctrina de Jezabel. Y dice sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y después el artículo 52 dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad, porque no solamente adora al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. El ser divino, el que adora, es la esencia. ¿Y cómo representa esta esencia? Aquí la tenemos, es el sol. Acá tenemos el sol, ¿m? Que es Baal, y las tres hipóstasis de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. El Sol es Dios. Y después las hipóstasis son Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y acá tenemos tres imágenes de hombre. 6, 6, 6. Y en nuestra iglesia, ¿qué se introdujo? Esta abominación, la Trinidad. Y fíjense que lo mismo reconocen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad. Y es asombroso leerlo. Pero cuando uno lo lee, se encuentra con cosas increíbles en ese libro. Por ejemplo, página 150, leemos lo siguiente. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque se empeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida, dice. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la Iglesia. ¿De qué Iglesia? Esta es la doctrina de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, no de la Iglesia del Desierto, la verdadera Iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. ¿Quién era Atanasio? Era el secretario de Alejandro y era miembro de la escuela de Alejandría. Y cuando uno estudia lo que era la escuela de Alejandría, era paganismo puro. Y el concepto niceno de Cristo es la imagen de Satanás. Y después, en la página 153, dicen lo siguiente. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología. Fíjense, cosas sacrificadas a los ídolos, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Y ellos reconocen que esa terminología no estaba en la Biblia. ¿Y cómo llegó a nuestra Biblia? Y agregan, pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. ¿Por qué? Porque los cristianos no los usaban. ¿Conocían al verdadero Padre y al verdadero Jesús los que adoraban al Cristo niceno y a la Trinidad? No, no los conocían. Como tampoco los conocen los que lo adoran, los que la adoran en la actualidad. Por sus frutos de los apóstatas de la iglesia primitiva sabemos que el Cristo niceno y la Trinidad son ídolos. Y Jesús fue claro. ¿Qué dijo? Los van a expulsar de sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mataban en defensa de qué? De la Trinidad, de la adoración, de la abominación desoladora, del Cristo niceno.
Y el que adoraba al Cristo niceno, ¿conocía al verdadero Jesús? No, adora a Satanás y a los demonios. Y eso es muy claro. ¿Y a quién adoran nuestros dirigentes al adorar a la Trinidad, al Dios de Roma? A Satanás y a los demonios. Esa es la razón de la condición del ángel de la Odisea. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con el ángel de la Odisea? Lo está protegiendo hasta que tenga la oportunidad de oír el mensaje de Elías y ahí va a decidir cuál es su destino eterno, si va a ser hecho habitación de demonios o va a amar la verdad y va a ser fiel a la verdad. ¿No? Y fíjense, como dicen nuestros teólogos, obviamente los verdaderos cristianos no usaban ni entendían estos nuevos conceptos sacrificados a los ídolos. Y, como le indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieron. Pero, como le testifica el Edicto de Tesalónica, el pueblo conocía a su Dios, nunca los aceptó, porque nunca adoró a estos ídolos. Y vamos a desenmascarar la mentira ahora con la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿había engendrado Jehová a un hijo que fuera Dios? Y la respuesta es clara, no. Jehová le anunció a David que en el futuro engendraría al Mesías, a un hombre, a Jesucristo hombre, y no a la abominación desoladora a la que adoran los autores de nuestras lecciones. Y leemos en la lección del miércoles 21 de enero, Jesús, y está hablando del Cristo Niceno, que es el disfraz de Satanás, quien es igual a los otros dos miembros de la deidad en naturaleza, credo católico que define a la imagen de la bestia, y ellos están repitiendo el credo católico, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo, y luego se ofreció con sacrificio por nuestros pecados. En otro lugar, Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. Dios, nuestro creador, está hablando del Dios Hijo, del Verbo, el disfraz de Satanás, murió en la cruz para ser también nuestro Redentor, credo en Nicea, y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. ¿A quién llaman creador? Al Dios Hijo, a la abominación desoladora, a Satanás. Y Satanás no murió en la cruz. Ningún Dios murió en la cruz. Murió el Cordero de Dios, Jesucristo hombre, el verdadero Cordero de Dios. Y vamos a mostrar en forma ordenada lo que Jehová dice a sí mismo en su palabra y lo que deberíamos hacer en cada caso para seguir sosteniendo nuestra creencia en estas deidades. Y lo vamos a hacer comprendiendo las palabras de la Biblia del mismo modo en que lo comprendería un niño, como indica Elena de White, por su significado manifiesto. Tengamos en cuenta que siempre Jehová se presentó como una persona singular, cuyo nombre personal es Jehová. ¿Mm? Y las letras del tetragramón podríamos verlas en inglés como YHWH y en castellano como JH corta H. ¿Mm? De ahí sale Jehová. Ahora, y vamos a Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo. Dice yo, Moisés, una persona singular, porque ese es el significado manifiesto de las palabras. A los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué dice Jehová? Como Moisés, yo soy una persona singular. No soy una trinidad. Soy una persona singular. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y agregó, este es mi nombre para siempre, mi nombre, el nombre de una persona singular. Yahvé es el nombre que identifica a una persona singular. Con él se me recordará por todos los siglos. Y es claro, Dios siempre habló con una persona singular. Cuando en Sinaí le habló al pueblo, dijo, yo soy Jehová tu Dios, yo, una persona singular. Y empezaremos por algunas declaraciones de Dios en el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés, siendo inspirado por Dios, antes de escribir el Génesis. El libro que nos muestra que Moisés sabía con quiénes había estado Jehová en el tiempo de la creación y lo explica en forma clara y directa. Primero, en Job, Moisés escribió que la obra de creación le hizo solo Jehová, una persona singular, y que con él no hay otra persona que participara en la creación. No estaba el Verbo, no estaba el Dios Espíritu Santo. ¿Mm?
Leemos en Job 9:8. Él solo, hablando de Jehová, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. Y Job 37:18 leemos, ¿extendiste tú con él, con una persona singular, los cielos? Y es claro, Moisés, no había otra persona que fuera Dios con Jehová. Y es el mismo testimonio que encontramos en toda la palabra de Jehová. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, una persona singular, eres Dios. ¿Hay otra persona que sea Dios? No. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es un verso, es una mentira. Es un verso de los sabios de Roma que metió en nuestras Biblias. Solo tú, una persona singular, eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién los hizo, Jehová o un Dios hijo? Jehová los hizo, nuestro Dios y Padre. Y después leemos en Nehemías 9:6, tú solo, una persona singular, eres Jehová. ¿Hay dos personas que se llamen Jehová? No, una sola. Tú, una persona singular, hiciste los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, otros universos, con todo su ejército, los otros hijos de Dios, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y leemos en el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 2 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Y edificar nuestra casa sobre la roca, tenemos que edificarla sobre Jehová. Y termina diciendo el versículo 6, ¿no es el tu Padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Quién nos hizo? ¿El verbo? No, Jehová. El verbo es un ídolo, es un verso, es un ídolo pagano. Y leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, y no otra persona. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Jehová, nuestro Padre. El verbo no existe en la palabra de Dios. Es un invento pagano, es un ídolo. Las palabras sabias de Roma son contrarias a todos estos testimonios, mostrándonos que no fueron inspiradas por Jehová, sino por Satanás y los demonios, en los sabios de Roma. Y la pregunta es, ¿trabajaron el Hijo, el Dios Hijo, el Verbo y el Dios Espíritu Santo en la obra de creación? Y estas palabras nos muestran claramente que no estaban con Jehová en el tiempo de la creación. ¿Por qué? Porque son imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas por Balaam de cristianas a comienzos del siglo IV. No son parte de la palabra de Dios, son ídolos. Son los ídolos detrás de los cuales se esconden los espíritus demonios que habitan en la Gran Babilonia. Como leemos en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová dice que no conoce a otra persona que sea Dios, eso es eterno, es verdad. Jehová no miente. Segundo, en Job, Moisés escribió que Jehová estaba con sus ángeles, con las estrellas del alba, y con todos los otros hijos de Dios, creó su imagen y semejanza moral de Jehová, que estaban contemplando la obra de la creación. Job 38, 3 al 7. Y Jehová le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? ¿Mm? ¿Qué dice Jehová? Yo fundé la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los que habitan en los cielos de los cielos. ¿Quiénes estaban con Jehová? Los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios. A ellos le dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las palabras de la Biblia son muy claras. Solo Jehová es Dios y no existe un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Como leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12. Te halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño.
¿Es verdad o mentira esto? ¿Jehová solo guió a Israel, nuestro Dios y Padre, de Egipto a Canaán? Sí, es verdad. Esta es la palabra de Jehová, esta es la verdad. Y con él no hubo Dios extraño, los otros son ídolos. Y termina diciendo en Deuteronomio 32, eh, versículo 39, ved ahora, dice Jehová, que yo soy y no hay dioses conmigo, es claro. Yo, una persona singular, yo soy y no hay dioses conmigo. Con Jehová no existen otras personas que sean Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, yo quiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Es verdad o es mentira esto? Esta es la palabra de Jehová. ¿Creeremos a Dios o no? ¿Nos alimentaremos de toda palabra que sale de la boca de Jehová o no? Porque como Jesús le dijo a Satanás, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y a Jehová tenemos que creerle, no a los sabios de Roma, no a los cadáveres de los dos testigos, porque las palabras que son contrarias a estos claros y categóricos, así dice Jehová, son mentiras. Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú, una persona singular, eres Dios. No hay otra persona que sea Dios con Jehová. No existe el verbo, no existe el Dios Hijo, es un ídolo, es el disfraz de Satanás. Satanás es el que quiso en el cielo ser otro Dios. ¿No? Y después leemos en Isaías 44:6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Yo voy a redimir a mi pueblo. ¿Quién sería hombre? Jehová. Jehová de los ejércitos, dice yo, una persona singular, soy el primero, y yo soy postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por eso Jesús en el Apocalipsis dice, yo soy el primero y el último, porque Él es Jehová manifestado en nuestra carne. ¿Mm? Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, no conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Jehová no conoce al Verbo, ni al Dios Espíritu Santo, son ídolos. Tanto el Dios Padre y la Trinidad como el Dios Hijo, como el Dios Espíritu Santo, son dioses creados con cosas sacrificadas a los ídolos, son dioses paganos. La Biblia es clara. Moisés sabía con quiénes estaba Jehová cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, y con él no había otra persona que fuera Dios. Al Dios Hijo, el Verbo y al Dios Espíritu Santo, Jehová no los conoce. Ellos y el Dios Padre que engendró al Dios Hijo son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. Ahora la pregunta es, ¿creeremos a Jehová o creeremos a las mentiras de la Gran Babilonia? ¿A quién creeremos? Y en tercer lugar, la palabra de Dios es muy clara y tajante. Repetidamente indica que solo Jehová es Dios y no hay otro. Los otros son ídolos. ¿Mm? Por ejemplo, Éxodo 19:13 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra, no hay otro. ¿Mm? Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. Y es clara la Biblia. ¿Es verdad o mentira esto? Por supuesto que es verdad. Jehová es Dios y no hay otro. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Más claro no lo puede decir la Biblia. ¿Mm? ¿Hay un Dios Hijo? No, es un verso. No hay otro. El verdadero Mesías al que tenemos que adorar porque es nuestro Redentor. No es un Dios Hijo. ¿Mm? Primera Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, no hay otro. No hay un Dios Espíritu Santo, no hay un Dios Hijo. Jehová no los conoce. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo son imágenes de la bandera negra de los paganos, la imagen de Zeus, como lo representa Roma, la imagen de Apolo y la imagen de Hermes, el Dios mensajero. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios.
El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro. ¿Mintió Jehová? No, por supuesto que no. Lo que es contrario a esto es mentira. ¿Mm? Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y en Joel 2:27, hablando de lo que tendría que conocer el ángel de la Odisea para ser salvo, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, no hay otro. Todos los demás que son ídolos, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Como dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué son los dioses de la mujer Isabel y el falso profeta? Son ídolos. ¿Qué es el Dios Padre de la Trinidad? Un ídolo. ¿Y qué es el Dios Hijo de la Trinidad? El Verbo, un ídolo. Y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad es un ídolo tras del cual se esconden los espíritus de demonios. Porque el que recibe el Espíritu Santo de la Trinidad se hace habitación de demonios. ¿Mm? ¿Son claras y categóricas estas palabras? Sí, lo son, y nada que las contradiga puede ser verdad. Como dice el Salmo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. No cambia la palabra de Dios. Ahora, ¿qué son la Trinidad? El Dios Hijo, el Verbo, el Dios Padre del Verbo y el Dios Espíritu Santo. Son ídolos de la bandera negra de los paganos, disfrazados por Balán de cristianos. Son ídolos de la Gran Babilonia. Son abominaciones, son el disfraz de Satanás y los demonios. ¿Mm? Ahora, ¿qué debemos hacer después de oír estas palabras para creer en el Dios Hijo o en la Trinidad? Y un lobo vestido de oveja o un engañador debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús o a la imagen de la bestia. Y una persona que cierra sus ojos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer a las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, a Satanás y a los demonios. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si hacemos eso? Como Jesús le dijo a Satanás, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra a la boca de Jehová. Si nos negamos a alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová y no las guardamos en nuestro corazón, como dice Salmo 119, 111, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Podemos ser salvos? No, no podemos vivir. Negaremos todos estos claros y categóricos, así dice Jehová. Dejaremos de alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová para creer en la mentira y rechazar la salvación. Y este es el mensaje de Elías. La palabra de Dios, la clara palabra de Dios, es lo que hace que nos definamos por Jehová o por Satanás. Y lo más importante para nosotros, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, es encontrar la puerta abierta, la puerta estrecha del templo de Jehová. Debemos encontrar al santo, al verdadero Jesús, y no debemos permitir que la abominación desoladora, que es el disfraz de Satanás, ocupe su lugar. No podemos adorar a Satanás y ser salvos. Tenemos que adorar al verdadero Jesús. Y la palabra de Dios es muy clara. Hay un solo Dios, Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, y el verdadero Mesías es Jehová, el único Dios verdadero manifestado en nuestra carne para salvarnos. La identidad y el nombre del verdadero Mesías, el nombre con el que lo llamarían los que lo conocieran, y ese es el nombre con el que tenemos que llamarnos nosotros, están claramente revelados en las palabras de Dios que anunciaban la venida del Mesías. Dios es muy claro. No existía ni existiría otra persona que fuera Dios además de Él, además de Jehová. Como leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12, cuando dice que Jehová solo guió a Israel de Egipto de Canaán, y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. Y después nos dice en el versículo 39, anunciándonos que en nuestro medio estaría la falsa roca que son dioses, para que abramos nuestros ojos y veamos, nos dice, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo, con Jehová no existen otras personas que sean Dios. Y en Isaías 44, 6 al 8, como ya lo leímos recientemente, dice así, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, no conozco al Dios Hijo, es un ídolo. Por eso, el verdadero Mesías es Jehová, nuestro Dios y Padre, manifestado en nuestra carne como el renuevo humano de Jehová. Y Jesús fue claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, aquí a Jehová, el único Dios verdadero. Fíjense, con estas palabras Jesús descartó de cuajo que existe otra persona que sea Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Te conocemos que conocer al único Dios verdadero. ¿Y quién es Jesús? Y Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, ¿quién? Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un hombre. Porque el verdadero Jesús es un hombre, es una oveja verdadera. Y hablando de quién es Jesús, Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? El único Dios, Jehová, fue manifestado en carne. Jehová fue manifestado en carne para salvarnos como su renuevo humano, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y después a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 6, 13 al 16, le dice lo siguiente. Te mando delante de Dios, delante de Jehová, que da vida a todas las cosas, dice Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Mm? ¿Qué dice? Solo soberano, Rey de reyes y Señor señores, está hablando de Jehová, el único que tiene inmortalidad, el único que es Dios. No hay otra persona que sea inmortal aparte de Jehová, el único, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo. Porque para Pablo había un solo Dios, quien es Jehová. ¿Y quién era Jesús? Es Jehová manifestado en nuestra carne. Y por eso está citando a Jehová como el soberano, Rey de reyes, Señor, señores, citando a Deuteronomio 17, porque dice ahí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor, señores. Y la identidad del verdadero Mesías es clara, es Jehová nuestro Dios y Padre, nuestro verdadero Creador. Y el nombre con el cual lo llamarían los que lo conocieran, el nombre con el que lo llamarían todos los redimidos de la última generación, también está claramente definido en las profecías. Leemos ahora 2 Samuel 7, 12 al 14, la promesa de Jehová a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré en el futuro, después de ti, a uno de tu linaje, que va a traer tu carne, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré en el futuro al Padre, y él me será en el futuro a mi Hijo. Esa es la promesa de Jehová. El verdadero Mesías es hijo de David y es hijo de Dios y hijo del hombre. Y en Isaías 53, 1 y 2 leemos, ¿quién ha creado nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es un renuevo de Jehová, brota de Jehová. El Mesías es una rama de Jehová, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Y cómo brotaría de Jehová? Como hijo de David, como dice Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo. ¿Por qué? Porque va a ser el primer hombre que va a volver a tener escrita en su mente la ley de Dios. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Quién? Los que lo conocieran. ¿Cómo lo llamarían? Jehová, porque el verdadero Mesías es Jehová, justicia nuestra, porque Jehová se hizo hombre. No es un Dios hijo que nos redimió. Nuestro Dios y Padre, Jehová, se hizo hombre. De ahí proviene la inscripción de la bandera de la iglesia primitiva, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, que decía, una bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová, sin ninguna imagen. Simplemente identificaba al Dios de la iglesia primitiva, porque ellos sabían que Jehová era su Dios y su Redentor. Sabían que el Mesías es Jehová,
como leemos Isaías 9:6, porque un niño humano nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro esa palabra, su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Jehová el Señor. ¿Quién es el Dios fuerte? ¿Quién es el Padre eterno? Es Jehová, príncipe de paz. ¿Mm? Y en Deuteronomio 32, 3 al 6, leemos que Jehová es la roca y Él es nuestro Padre que nos creó. ¿Mm? Él es el que nos hizo y nos estableció. Y en Isaías 64, 8 leemos que Jehová, una persona singular, es nuestro Padre, el que nos formó con sus manos, obras de las manos de Jehová somos nosotros. Y el que nos formó, nuestro Dios y Padre, es el que murió para redimirnos, pero murió como hombre, porque Dios no puede morir, porque es el único que tiene inmortalidad. Pero para poder redimirnos se hizo hombre. Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová. ¿Sabía Juan que Jesús es Jehová? Por supuesto que sí. Enderezad, calzad la soledad de quién? A nuestro Dios, porque el verdadero Mesías es Jehová nuestro Dios. No es el verbo, ese es un ídolo, Babilonia, es el disfraz de Satanás. Y en Isaías 47:4 leemos nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y más claro que lo que Jehová le dice al Mesías es imposible. Isaías 45:14 al 18. Así dice Jehová, ¿a quién? Al Mesías. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios. ¿Quién? Jehová. Y no hay otro fuera de Dios. Aparte de Jehová no hay otra persona que sea Dios. Verdaderamente le van a decir al Mesías, ¿qué cosa? Tú eres Dios, tú eres Jehová, que te encubre, Dios de Israel, Jehová, que salvas. Porque esto es lo que dirían los que conocerían al verdadero Mesías. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a quien Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y quién es Jesús? Es el Dios de Israel, que te encubre, Dios de Israel, que salvas como hombre. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dijo Jehová? Yo, una persona singular, soy Jehová y no hay otro. Y es clara la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, manifestado en nuestra carne, porque Jehová se hizo hombre. Y por eso Jesús es el renuevo humano de Jehová, con la carne de David. Por eso es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Por esa causa Jesús anunció que en su segunda venida vendrá en la gloria del Padre, en la gloria de Jehová, porque vendrá como Jehová, el Señor. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria a su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Con y Jesús, como Jehová. Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y como dice Isaías 25:9, ¿qué van a decir los redimidos, los que lo conozcan? Y se dirán aquel día aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién va a decir esto? La gran multitud de los redimidos, los 144.000 redimidos del pueblo adventista, y la gran multitud que habrá recibido el sello de Dios en su frente. ¿Por qué? Porque conocen al verdadero Dios, a Jehová, y conocen al verdadero Hijo, que es Jehová manifestado en nuestra carne, el verdadero Cordero de Dios, el Hijo de David y el Hijo del hombre, y el Hijo de Dios. Y Pablo termina estos versículos a los filipenses
con las siguientes palabras, haciendo referencia a las palabras de Isaías 45, que identifican al Mesías como Jehová el Señor. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jehová, el Señor. Como leemos en Isaías, y lo acabamos de leer, 45, 14 al 18. O sea, los que lo conocieran le suplicarían diciendo, ciertamente en ti está Dios, Jehová, y no hay otro fuera de Dios. Aparte de Jehová no hay otra persona que sea Dios. Verdaderamente tú eres, le dicen al Mesías, eres Dios, eres Jehová, que te encubres. Eres el Dios de Israel, Jehová, que salvas. Porque el verdadero Mesías es Jehová. ¿Mm? Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Yo, una persona singular, soy Jehová, y no hay otro. ¿Nuestro Redentor quién es? Jehová, el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Filipenses 2:10 leemos, para que en el nombre de Jesús, que es Jehová, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Como dijo Jehová en Isaías 45, 23 al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo, una persona singular, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, que es Jehová, el verdadero nombre de Jesús es Jehová, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Jehová el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria de Jehová. Porque ¿quién nos redimió? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Quién murió por nosotros como el Cordero de Dios? Jehová. ¿Quién cargó en su cordero nuestros pecados? Jehová, como dice Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque Jehová es el que perdonaba, desde Adán y Eva en adelante, y como dice Isaías 43, cargaba sobre sí mismo la deuda de nuestros pecados, y él tenía que pagarla. Y el único que puede perdonar es el único que puede pagar, y él pagó. Se hizo hombre para pagar la deuda de los pecados de Adán y todos los redimidos. Isaías 43, 10 al 12 también es muy claro. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otra persona que sea Dios. No había ni va a haber. Dice yo, una persona singular, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová vuestro Padre, anuncié, y Jehová, yo Jehová soy el Mesías, el Redentor, yo lo salvé. E hice oír, yo Jehová les hago oír mis palabras, y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. Por eso tenemos que adorar ¿a quién? A Jehová, al único Dios verdadero, y tenemos que elevar la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva. Pureza y santidad ¿a quién? A Jehová. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jehová, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Jehová envió, que es Jehová manifestado en nuestra carne. Y esta es la verdad bíblica, los claros y categóricos, así dice Jehová, que definen al único Dios verdadero, a Jehová, y al verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús. Cuando lo comprendiéramos, escucharía en nuestro medio la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, y veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si la imagen de la bestia, el Dios de Jezabel, el Dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, id en pos de él. Y tenemos que decidirnos, y de esa decisión depende nuestro destino eterno. Y como dice el Apocalipsis 14:6, vi volar en medio del cielo a otro ángel, que ya no es el ángel de la Odisea. ¿Quién es? Son los mensajeros que envía Jehová a su pueblo, son los siervos fieles y prudentes, que tenía el Evangelio eterno, que es el Evangelio del reino de Dios, el reino de Jehová,
para predicarlo a los moradores de la tierra, en primer lugar, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, temed a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Mm? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Y la única que faltaba era la iglesia adventista. Del vino el furor de su fornicación. Le hizo adorar a la Trinidad. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la Trinidad, adorando al Dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y quiénes lo van a ver? Los que adoran a la bestia y a su imagen, a la Trinidad, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, el Mesías verdadero, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Como Jehová lo dice en Jeremías 31:33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Los 144.000 sellados van a conocer a Jehová? Por supuesto, porque van a tener el nombre de Jehová escrito en la frente. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ese es el pedido del Mesías a quién, a su padre, para poder ver linaje. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, donde en su mente y en su corazón. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí dice el Mesías, yo y los hijos que me dio Jehová, mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y esa es la verdad. Esta es la verdad bíblica. Y nada que contradiga estas palabras puede ser verdad. Y de ese modo, Jehová barrería toda la suciedad y la basura que habría en nuestra iglesia y toda la innumerable cantidad de joyas y monedas falsas que habría introducido nuestros pioneros en nuestra iglesia, para que conociéramos la verdad y pudiéramos ser salvos. Solo de ese modo podemos llegar a tener el nombre de Jehová escrito en la frente. Que Jehová cumpla sus promesas. Y solo Él puede hacerlo. La abominación asoladora lo único que puede hacer es escribir el nombre de Satanás en nuestra frente y llevarnos a conocer las profundidades de Satanás. Por eso nosotros tenemos que decidir en este tiempo conscientemente a quién vamos a adorar, quién va a ser nuestro Dios. Como dijo Josué, elegíos ahora a quien serviréis, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Y como dijo Josafat, creed en vuestro Dios, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿A quién creeremos? ¿A la bestia, el falso profeta? ¿A los lobos vestidos de ovejas que están en nuestra iglesia? ¿A los que se dividen como arrianos y como trinitarios? ¿O a Jehová? ¿A quién creeremos? La única forma de estar seguros es creer a quién, a Jehová nuestro Dios, y creer a sus profetas. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado.